Mi esposo me echa en cara todos mis errores, pero él tiene la culpa. Si no me hubiese obligado a ir a ese lugar, quizás nada de esto les estaría contando, pues parece más bien una historia sacada de un programa de televisión. Todo empezó cuando conocí a Gerardo, pues en un principio le mostré todo de mí y al parecer no había ningún problema. Yo me consideraba una mujer algo explosiva, porque no lograba regular mis emociones con facilidad. Eso a Gerardo no le importó, porque el tiempo de conocernos siempre fue demasiado paciente conmigo. Sabía lidiar con todos mis estados de ánimo, y a pesar de eso, me dijo haberse enamorado de mí. Me hice de un carácter fuerte, después de haber vivido ciertas experiencias traumáticas de mi infancia, pues a veces tenemos que protegernos a nosotros mismos, de lo contrario, nadie lo hará por nosotros. Gerardo aceptó sin ningún problema mi forma de ser. Se acopló de inmediato a mis exigencias, y la pasábamos demasiado bien. Eso me hizo llegar a amarlo, porque ningún otro hombre en el pasado había estado tanto tiempo conmigo. A veces ni yo llegaba a entender el por qué actuaba de esa manera, y tenía mis momentos explosivos. Hubo un tiempo en que trabajé mucho con la meditación, e incluso me metí a clases de salsa para calmar la ansiedad que llevaba por dentro. Eso al final resultó ser un beneficio para mí. Gerardo se supo ganar mi amor y sobre todo mi confianza. Pero conforme pasaron los días de la relación, esto se fue poniendo cada vez más intenso. Cuando Gerardo me propuso vivir juntos, al principio no estaba completamente segura, porque yo siempre cargué con eso de la inseguridad, pues mi novio era un hombre guapo e interesante, y llamaba la atención de las demás mujeres. Eso me causaba mucho malestar, sobre todo porque en sus redes sociales tenía muchísimas amigas. Gerardo siempre me dio mi lugar como su pareja, eso no lo discuto. También me tenía mucho respeto, y por esa razón controlaba mis celos, aunque a veces no podía hacerlo, y terminaba colapsando. Con el paso de los meses, y para ser exacta 3 años, nuestra relación se fue desgastando mucho por mi conducta. Créanme que hacía todo por estar bien, pero a veces no podía controlarme, y con facilidad explotaba. Gerardo ya no era capaz de tenerme paciencia, como al inicio de la relación. Por ese motivo, todos los días iba deteriorando con el paso del tiempo. Había veces en que nuestras discusiones se volvían tan intensas que terminábamos durmiendo separados. Eso para nada era agradable. A pesar de todo, yo siempre seguía añorando el olor de su cuerpo y amanecer enredada con él bajo las sábanas a la hora de tener intimidad. En esos momentos, Gerardo ya se mostraba muy desesperado con mi conducta. En realidad, yo lo amaba mucho, y creo que al final lo había sacado de sus casillas. Como todas las personas, tenemos un límite. Creí en ese entonces que mi pareja ya había llegado al suyo. Habló seriamente conmigo, exigiendo un cambio de mi parte, o de lo contrario, todo nuestro matrimonio se iría al carajo. De ninguna manera podía permitirlo. Gerardo era el amor de mi vida, y estaba dispuesta a mejorar para salvar nuestra relación. Fue entonces cuando me exigió ir con un psicólogo. Yo tenía problemas de regulación emocional, y ahí podían ayudarme. Sin excusa, acepté tomar terapia. De esa manera podía demostrarle a Gerardo cuánto lo amaba, porque estaba decidida a cambiar por él. Él mismo contactó al terapeuta y me llevó a la primera sesión personalmente. Cuando llegamos al consultorio, había una chica recibiendo su consulta. En ese momento, la secretaria me pidió esperar, pero Gerardo ya estaba algo desesperado, porque tenía un compromiso de trabajo. Se fue dejándome sola. Sin embargo, no dije nada, por no querer empezar con mis conductas dañinas de siempre.
sobre todo porque había más gente en la recepción. Media hora después, la puerta del consultorio se abrió. De inmediato escuché mi nombre, porque ya era la hora de mi consulta, pero esta se había demorado para iniciar por la paciente anterior. Sin embargo, le dije a la señorita que no había ningún problema. Una de las cosas que me había propuesto ejercitar en esos momentos era precisamente regular aquellas emociones que andaban dejándome mal con las personas. Y ese instante fue el momento preciso para llevar a cabo mi ejercicio. Cuando escuché una voz masculina que dijo: «Cierre la puerta, por favor». Me quedé en la puerta algo nerviosa. Sin embargo, el doctor levantó la cabeza, y pues la verdad ni supe qué sentí. Se trataba de un psicólogo joven, como de 30 años. Guapo, atractivo, bello y todo lo que una mujer pudiera desear en un hombre. Me quedé un instante inmóvil, sin poder reaccionar de la impresión. Pero segundos después, el doctor me interrumpió para preguntar mi nombre. «¿Se encuentra usted bien?», este me dijo, mirándome a los ojos. Apenas solo asentí con la cabeza, tratando de respirar profundamente. Se trataba de un psicólogo, y me encontraba allí por mis problemas emocionales. Después de hacerme varias preguntas en modo diagnóstico, me quedé contemplando el rostro de ese hombre. Tenía su nombre grabado en un personificador justo en su escritorio. Psicólogo Jesús Gutiérrez, decía. Jesús era un nombre común, pero honestamente le quedaba demasiado bien al psicólogo. Durante la sesión siempre estuve muy nerviosa, como cuando la persona que nos gusta nos está hablando. Jesús tenía todo lo que una mujer posiblemente pudiera desear, y en vez de concentrarme en la sesión, no pude dejar de observar aquel bello rostro. Cuando llegué a casa, estuve pensando toda la tarde en él. Al llegar Gerardo, me dio un beso, preguntando cómo me había ido con el psicólogo, y yo con una sonrisa feliz le dije: «Excelente, de maravilla. Me da gusto que estés tan entusiasmada. Así podemos seguir mejorando nuestra relación», él dijo, sin saber que el doctor me había flechado con su hermosa mirada directo al corazón. Al día siguiente, no podía de ningún modo dejar de pensar en él, pero mi próxima consulta era 8 días después. Comencé a sentir mucha ansiedad, porque deseaba ver nuevamente a ese apuesto hombre. Ya por la tarde, intenté comunicarme a su consultorio. «Hola, necesito hablar con el doctor, porque tengo una tremenda ansiedad incontrolable», le dije a la señorita, fingiendo que lo estaba pasando muy mal. Ella en la bocina se asustó, y de inmediato me pasó la llamada con el psicólogo. Cuando me iba a contestar, me arrepentí como si fuera un adolescente, y colgué la llamada de inmediato. Ya sé que me veía como una mujer tonta, y en realidad lo era. No sabía cómo actuar, y mucho menos qué hacer con todo aquello que me hacía sentir el psicólogo. Y llegué a pensar que me había enamorado a primera vista, aún sabiendo que estaba viviendo con Gerardo, un buen hombre. Una hora después recibí un mensaje. «Hola, soy el psicólogo Jesús. ¿Te encuentras bien?», decía el mensaje de texto. Esa oportunidad la aproveché al máximo, y entonces comencé a tener la oportunidad de escribirle a ese número. Le dije en un audio de voz que tenía mucha ansiedad, desesperadamente, para poder captar su atención de una vez por todas. Él comenzó a escribir, diciendo que todo iba a estar bien, y algunas recomendaciones para sentirme mejor. Después de esa charla, le agradecí con lindas palabras, adjuntando algunas imágenes, pero de ningún modo deseaba hacerle saber que me había flechado el corazón. Durante los primeros días, le mandaba mensajes con la intención de preguntarle más tips para mi salud mental. Este no se molestaba en contestar, y eso me hacía sentir demasiado feliz. Cuando llegó mi sesión,
Yo fui sola, sin que mi esposo me acompañara. Tuve que insistir para que no fuera conmigo, porque habíamos quedado a enfrentar todo juntos. Bueno, en partes le agradecía que siempre se preocupara por mí, pero no podía hacer nada por todo eso que yo estaba sintiendo en esos precisos momentos. Gerardo comprendió la idea de ir sola a terapia. Cuando llegué, estaba demasiado nerviosa, porque al fin volvería a ver a ese adorado hombre. Llevaba conmigo una caja de galletas, de esas de repostería, porque en una de sus historias puso que amaba las galletas. Cuando entré al consultorio, me miró sonriéndome genuinamente. Yo sentí que el corazón comenzó a quererse salir de mi pecho, y como un enjambre de abejas me alborotaron el estómago, para después calmarse definitivamente. En ese instante, Jesús comenzó a preguntar cómo me fue en la semana. Le describí aquellos momentos buenos y también los de mucha emoción. Y sin querer, le dije que lo que más me dio alegría fue recibir cada uno de sus mensajes. Jesús sonrió y hasta puedo jurar cómo se le pusieron rojos los cachetes. Sin embargo, continuó con la sesión, haciéndome una que otra pregunta sobre mis estados de ánimo. En esos momentos sentí la necesidad de quedar mirándolo. Después de terminar, se quedó platicando conmigo, ya fuera de sesión. Después de todo, eres una persona muy agradable. Me dijo, pero me di cuenta que estaba algo nervioso, y no era para menos. Durante toda la sesión, lo seduje con la mirada. Tenía tantas ganas de lanzarme a él para robarle un beso, y les juro que jamás en la vida me había pasado una cosa similar. Ni con mi esposo había sentido tal emoción. Era como si volviera a mi época de adolescencia, donde la adrenalina junto con el peligro se muestra, para gustarnos mucho más vivir la vida. Tiempo después, ya estando en mi casa, recibí una imagen en mi WhatsApp de Jesús. Al abrirla era un GIF de un ramo de flores donde decía, para una mujer bonita. No lo podía creer. En ese momento pegué un grito de emoción, y justo iba llegando Gerardo del trabajo. Te ves mucho más animada, me dijo, sin saber que mi buen humor se debía a la hermosa atención de mi psicólogo. En ese tiempo yo tenía 25 años. Traté de controlar esa emoción e intenté demostrar a Gerardo que en verdad tenía un gran cambio, pero no era por la sesión de terapia, sino por ese hermoso e interesante hombre. Días después, mi estado emocional fue cambiando. Ya no peleaba, ni mucho menos reclamaba cosas en las redes de Gerardo. Había amigas suyas que le comentaban las publicaciones. Sin embargo, a mí me daba igual lo que este hombre hiciera, aunque nunca me fue infiel. En el fondo sabía que mi esposo me daba mi lugar, pero yo estaba teniendo esa sensación que me quemaba por dentro, con el solo hecho de pensar en Jesús. No entendía por qué llegó para alborotar todas mis hormonas, y hasta por las noches soñaba que él se encontraba en mi cama, en lugar de mi esposo. Eso de alguna manera me fue asustando un poco, porque cuando tenía intimidad con mi esposo, pensaba todo el tiempo en él, en su aroma, en su pelo, en su rostro y sobre todo en sus ojos, porque para ser hombre tenía una figura de ensueño. Así es, era prácticamente como los príncipes de las películas, donde la princesa sueña con ese príncipe azul, y a Jesús le quedaba muy bien ese papel, por ser el hombre más encantador que hubiese visto sobre la tierra. A partir de estos momentos, me costó un poco más de trabajo controlar todas mis emociones. Aún seguía teniendo mis arranques, pero esta vez eran porque a veces Jesús no contestaba mis mensajes. En pocas semanas comenzamos a charlar por fuera, lejos de ser psicólogo y paciente. Eso me pidió guardarlo en discreción, porque de lo contrario podía tener algún problema con su trabajo, el cual amaba tanto.
Gerardo comenzó a sentirse feliz por ese cambio en mi persona. Vaya, sí que funcionan los psicólogos. Y yo que creí que eso era puro cuento, dijo en forma de sarcasmo. Aunque la verdad no me importó su comentario, porque lo que me tenía feliz era verme cada 8 días con Jesús, el hombre de mis sueños. Conforme pasaban los días, recibía sus mensajes de buenos días. Después, cuando se desocupaba, me escribía. Con textos no parábamos, y a mí el tiempo se me pasaba demasiado rápido sin que me diera cuenta. Cuando pasaron exactamente 3 meses, ya quería tener otro tipo de acercamiento con Jesús. Para eso me tuve que esperar fuera del consultorio hasta que dieran las 9, porque a esa hora aún atendía a unos pacientes en línea. Cerca de las 10, miré varias llamadas perdidas de Gerardo. Él me preguntaba en dónde estaba. Decía demasiado preocupado. Sin embargo, le respondí que había encontrado a una vieja amiga de la primaria e iríamos por un café. Ese se molestó, pero al final solo citó: bueno, ten cuidado. Ya nada me importaba, solo deseaba estar con Jesús, porque tenía muchas ganas de robarle un beso. En todas esas semanas que teníamos platicando, le llegué a insinuar que él me gustaba y me estaba enamorando, por lo que sentí que no me era indiferente, y de igual manera yo podía gustarle. En el restaurante a donde fuimos, entré algo nerviosa de su mano. Parecíamos novios o esposos recién casados, porque el mesero dijo: por aquí, señora, siga a su esposo. Yo me sentí muy feliz yendo de la mano de Jesús, el hombre más guapo que había sobre la tierra para mí. En la cena me quedé mirándolo por unos segundos. Estaba dispuesta a confesarle aquellos sentimientos, los cuales ya no podía ocultar, porque me quemaban por dentro. Entre sollozos le dije que necesitaba hablar. Jesús hizo una pausa al servir la bebida, y me miró con una hermosa expresión de sonrisa en su rostro. Sé a qué te refieres, pero déjame decirte que yo me siento igual que tú. Sin embargo, hay algo que aún no te he dicho, y es que yo estoy comprometido desde hace más de 1 año. Las palabras de Jesús me rompieron en un primer momento el corazón. Sin embargo, recordé que yo también tenía esposo. Gerardo era un buen hombre conmigo, pero no podía hacer nada para poder borrar aquella sensación de enamoramiento por Jesús. Eso me era imposible, pero tampoco deseaba hacerlo. Cuando ambos nos sinceramos, aceptamos seguir con la relación a escondidas de nuestras parejas. Jesús no dejaría a su prometida, ni yo a mi esposo. Solo deseaba pasar buenos momentos a su lado, sin tener que arrepentirme alguna vez. Acordamos todo para mantener nuestra relación tal y como se estaba llevando. En verdad, jamás me había sentido tan feliz, y hasta mi estado emocional había cambiado por completo. Gerardo en casa se encontraba demasiado sorprendido, diciendo que las terapias con el psicólogo sí que habían hecho milagros, sin tener la más mínima idea que era porque lo estaba engañando. Al principio llegué a tener ciertos remordimientos, pero como yo me consideraba una persona que siempre estaba pensando solo en mí, decidí ponerme como prioridad, manteniendo esa relación en secreto para no lastimar a mi esposo, porque de alguna manera, aunque no lo crean, yo lo seguía queriendo. Con el paso del tiempo, se cumplieron cerca de 10 meses. En ese tiempo, no recuerdo cómo Jesús me había cambiado la vida por completo. Ya no explotaba en casa, y fácilmente conseguía relajarme cuando estaba a punto de enojarme, con técnicas y diversos ejercicios provenientes de Jesús. Cuando ambos teníamos intimidad, siempre me iba a la casa muy satisfecha, y terminaba haciéndolo también con mi esposo. Gerardo nunca llegó a sospechar nada durante ese tiempo. Como se la pasaba trabajando todo el día fuera de casa, y llegaba casi a las 10 de la noche. Ni siquiera sabía que me ausentaba todo el día.
Al no tener hijos, era mucho más fácil para mí. Disfruté una libertad para frecuentar a Jesús, y en ese tiempo ya ni siquiera necesité la terapia, porque ahora era la amante de mi propio psicólogo. Un día tuvimos entre él y yo un disgusto. Al parecer la fecha de su boda ya estaba establecida. Eso me causó demasiada ira. Y bueno, mis emociones explotaron nuevamente. Cuando regresé a mi casa, mi esposo me habló para llevarme a cenar, pero por más que me esforcé, no logré contener toda la ira que llevaba por dentro. Gerardo me preguntó qué me pasaba, al ver mis ataques explosivos con mayor intensidad. En ese momento me dejó sola olvidando la cena. Salió muy enojado con su coche, y yo no tuve cara para preguntarle a dónde iba. Me quedé sentada en el sillón recordando las palabras de Jesús. Eran demasiado hirientes, aunque sabía a la perfección que ambos teníamos nuestras parejas. No podía evitar sentir unos celos espantosos. El solo hecho de imaginar a Jesús casándose con otra mujer me ponía de malas, y terminé con náuseas en mi estómago. Por la noche escuché que Gerardo había regresado. Al parecer venía muy borracho, y cuando me miró, tomó una cobija para irse al sillón. Eso me hizo sentirme desprotegida, porque la verdad me sentía en paz siempre que dormía entre sus brazos. Sin embargo, eso no cambió lo que sentía con Jesús y su próximo matrimonio. Intenté de todas las maneras tratar de olvidarme de eso, pero había un problema, y era que mis emociones volvieron a estallar como antes, y empeoraron con la nueva experiencia obtenida de mi relación con Jesús. Al día siguiente, noté que Gerardo no estaba. Si había ido muy temprano del trabajo, y al marcarle por llamada, este no me contestó. Insistí 2 veces más, pero al no tener respuesta, dejé todo por la paz, porque estaba a punto de tener otra de mis crisis existenciales. En realidad, ya no me importaba nada. Tenía el corazón hecho pedazos por recordar que Jesús pronto sería oficialmente de otra mujer, y esa no era precisamente yo. Por la tarde le mandé varios mensajes a Jesús, pero solo me dejó en visto. Quise hacerle una llamada para decirle que estaba dispuesta a todo, con tal de seguir con nuestra relación, pero al parecer a él ya no le importaba. Solo deseo enfocarme a la familia que voy a formar. Este me dijo, seguro de sí mismo. Sin embargo, después de insistir por mucho tiempo, al final dejó que nos viéramos por la tarde. Aproveché que mi esposo estaba muy enojado conmigo, así que estaba completamente segura de que no me iba a llamar durante mi cita con Jesús. Me arreglé tratando de verme coqueta y guapa, pues deseaba volver a recuperar la atención de Jesús y sobre todo su amor. Sabía que él sentía algo por mí, porque me lo demostró durante todos y cada uno de nuestros encuentros íntimos, donde me correspondió de la misma manera que yo. En esos momentos, Jesús comprendió que no podía dar por terminada nuestra relación, y eso me hizo sentir demasiado feliz. Sin embargo, había nuevas reglas, y sobre todo nuevos acuerdos para nuestra relación, y una de ellas era que ambos tendríamos que usar números nuevos de teléfono, solo para contactarnos el uno al otro. Al día siguiente, me fui a comprar un celular básico con un chip. Solo lo usaría para llamadas, y sobre todo mensajes de WhatsApp, y Jesús hizo lo mismo. Nos compartimos nuestros nuevos números a través de un texto. En esos momentos, ya todo estaba de vuelta otra vez, y me sentía la mujer más feliz del mundo. Entonces cociné algo rico para Gerardo, y así poder recuperar su confianza. Cuando llegó, se sorprendió muchísimo aceptando mi perdón. En esos momentos, él me quedó mirando, algo extrañado. Era como si sospechara que le ocultaba algo, pero aún así se fue a la cama conmigo para poder dormir. Me desperté cerca de la 1 de la mañana con algo de fiebre.
Por esa situación, me levanté para poder tomarme una pastilla, sin darme cuenta que contenía una sustancia, la cual me hacía dormir. A la mañana siguiente, miré una maleta a mi lado. Entonces Gerardo entró a la habitación con una mirada extraña. Era como si tuviera que decirme algo. «¿Qué significa esto?», dijo aventándome el teléfono nuevo, donde tenía mi conversación con Jesús. Me quedé pálida de la impresión, sin poder explicarle nada, pero era obvio que se había dado cuenta de mi infidelidad. En ese teléfono había fotos mías con Jesús, besándonos en la boca. Gerardo se fue con mi engaño, y supe en su mirada que jamás iba a perdonarme. Pero de alguna manera él tuvo la culpa, por insistir que fuera con el psicólogo. De no haber sido así, nunca hubiera tenido un amante. Por otro lado, seguí mi relación con Jesús. Yo acepté, porque la verdad no pude alejarme de él, y aunque viví por muchos años como la amante, a veces llegaba a extrañar a Gerardo. Sin embargo, aunque lo buscara, sabía perfectamente que nunca me iba a perdonar.